Sé que muchos están siendo ministrados en este momento, y sé que el Señor está hablando, redarguyendo y ministrando corazones. Pero mi corazón arde por dar esta palabra. Mi corazón arde por poder expresar esta palabra. Por eso te pido que abras tu Biblia en Primera de Samuel, capítulo 2. Señor, te pido que seas tú hablando, así como tú ministraste mi vida con esta palabra, así como tú has pasado zaranda en mi vida y ministras mi corazón. Te ruego que hables a tu pueblo, Señor. Pon tu palabra en mi boca, pon denuedo en mis labios, y todo lo que se exprese aquí sea conforme a tu corazón. En el nombre de Jesús lo pido, lo ruego, lo necesito, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Me puedes acompañar en la predicación? El grupo de alabanza ahorita me acompañan en la administración. Y quiero que me acompañen a leer Primera de Samuel capítulo 2, verso 18. Y dice: el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino. Ahora brinca hasta el capítulo 3, verso 1. Dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse y de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me hablaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar a Samuel, y levantándose Samuel dijo: Elí. Vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvete y acuéstate. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y dijo Elí a Samuel: ve, acuéstate, y si llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Verso 10, por favor sígueme en el verso 10, y dice:
Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. ¿Cuántos quieren oír la voz de Dios? Repite conmigo: habla, Señor, habla, que tu siervo oye. Heme aquí. Puedes tomar tu lugar. Este mes ha sido algo interesante para mí. He pasado por un proceso, y en ese proceso ha sacado lo mal de mí. Estuve hablando con un hijo de Dios, una hija de Dios, una persona, lo voy a decir así, general. Y me impactó hace casi un mes que me dice: es que usted puede escuchar la voz de Dios, pero yo no sé. Y fue una molestia para mí. Digo, entonces, ¿qué he hecho? Y mi oración fue para Dios: Señor, ¿qué he hecho? ¿Por qué no le he enseñado a tu pueblo a escuchar tu voz? Yo hace 3 semanas, cuando inicié esta sesión, le pregunté: ¿quiénes quieren escuchar la voz de Dios? Y todos contestaron amén. Hoy vuelvo a preguntar: ¿quién quiere escuchar la voz de Dios? Y todos responden con fervor amén. Pero realmente estamos escuchando la voz de Dios. No me conteste. El Señor habla y realmente decimos: tu siervo oye. Cuando titulamos este mensaje, lo platicaba con mi esposa y le dije: ¿qué te parece este mensaje, este título? Él le llamó la atención: la mujer, el sacerdote y el profeta. Y hemos hablado de Ana, de Elí, y hoy hablamos de Samuel. Ana, una mujer que estaba siendo atormentada por su pecado, porque no vivía en las mejores condiciones, vivía en adulterio. Pero aún con todo y su pecado, ella clamó a Dios pidiendo su favor. El Señor la escuchó y la bendijo con 5 hijos, y el 6º Samuel. Hablamos de Elí, el sacerdote, el encargado de llevar la voz del pueblo a la presencia de Jehová. El sacerdote es el encargado de llevar el clamor y las peticiones de todo el pueblo pidiendo perdón a Jehová. Y él en su función era bueno, pero entendemos que nuestro ministerio no solamente es en un púlpito o con un cargo, sino que nuestro ministerio principal es nuestra familia. Y si descuidamos nuestra familia, condenación y juicio cae a nosotros. Palabra fuerte vino la semana pasada. Y como lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, y espero que así siga siendo, cuando yo hablo una palabra no es para dar pedrada a usted, sino porque el Señor me habla a mí. Y entiendo cuando el mensaje viene de Dios, porque quebranta hasta lo más profundo de los huesos. ¿De qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra casa? ¿De qué nos sirve ser un buen ministro si lastimamos a nuestras esposas? ¿De qué nos sirve ser ayuda idónea en el público y en lo interno no apoyamos y no ministramos la presencia de Dios en el hogar? ¿De qué nos sirve ser
un padre ejemplar en el templo y en la casa, hacer enojar a nuestros hijos, llevarlos a la rabia de tal manera que se alejen de Dios. ¿De qué nos sirve tener un corazón apasionado por servir si no servimos con la presencia de Dios en nuestra casa? Y me impactó cuando muchos contestaron con fervor. La pregunta era: ¿quién quiere ser profeta? Muchos dicen amén. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿cuántos de aquí quieren ser profetas? No me están escuchando. ¿Cuántos de aquí quieren ser profetas? El que es profeta no lleva la voz del pueblo a Dios, sino lleva la voz de Dios al pueblo. El profeta es encargado de llevar la corrección y palabra de edificación al pueblo. Si estamos hablando de Samuel, estamos diciendo que es el primer profeta, el primer profeta después del tiempo de jueces. Y este profeta, que tenía la investidura de Dios, su cargo no fue dirigir al pueblo. Escuchen bien, este profeta, su cargo no fue dirigir al pueblo. Su cargo fue ungir a los reyes que lo iban a hacer. Él era el consejero, nunca fue el gobernante. Entonces mi pregunta: ¿quieres ser profeta, pero estás de acuerdo en ser un papel secundario? ¿Estás dispuesto a ser profeta sin estar en los reflectores? ¿Quieres ser un profeta, pero un profeta desconocido, como el que fue con Elí, diciendo: los pecados de tus hijos han llegado a Dios? El profeta nunca se lleva la fama. El profeta nunca se lleva la gloria. El profeta siempre lleva la gloria a Dios. ¿Cuál fue el último profeta en el tiempo de la dispensación del Antiguo Testamento? Fue Juan. Juan el Bautista fue el último profeta. Y dígame, ¿cuántos milagros hizo? Ninguno. Su ministerio era decir: preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas, porque el reino de los cielos se acerca. Esa era la predicación de Juan el Bautista. Y hoy veo demasiados que quieren reflectores, que quieren el título de profetas, pero no llevan la palabra que viene de Dios. Porque si viene palabra de Dios, viene como una espada de doble filo a penetrar lo más profundo de tu corazón, y te va a quebrantar y te va a arder, y esa palabra te va a hacer desmayar los ánimos. Pero el profeta también da palabra de aliento y lleva tu corazón a la presencia de Dios. El profeta habla palabra de Dios y no emoción ni psicología. Ese es el profeta. Y cuando un profeta habla, y mira la característica de la mayoría de los profetas, el pueblo cierra el oído. Muchas veces tú vas a llevar corrección, pero el corazón orgulloso y altivo no escucha la corrección de Dios. Pero para tú ser un profeta, tienes que dejar que el Señor te ministre. Sigo preguntando, ¿estamos dispuestos antes de iniciar? Dice la palabra de Dios que desde joven Samuel ministraba delante de la presencia de Jehová. En el versículo 18 del capítulo 2 y en el verso 1 nos dice que Samuel, muy joven,
algunos dicen adolescente, algunos dicen de 18 años en adelante. Ministraba en la presencia de Jehová frente a Elí, porque Elí le enseñaba. Ahora mi pregunta es: ¿cuántos de aquí están dispuestos a dejarse enseñar? ¿Cuántos aquí están dispuestos a dejarse corregir? Porque si Samuel llegó a la presencia de Dios y él trabajaba bajo las instrucciones de Elí. ¿Elí era perfecto? No. Pero Samuel siempre respetó la autoridad del sacerdote. ¿Cómo vas tú a ministrar la presencia de Dios si no eres obediente a la voz terrenal? Decía Juan: ¿cómo vas a amar cómo dices que amas a Dios si no amas a tu prójimo que lo ves? ¿Cómo vas a amar a Dios que no lo ves? Uno, si quiere ser profeta, tiene que aprender a estar sujeto a autoridad. Yo lo he dicho, a veces no entiendo los concilios, a veces no comprendo por qué hay una política que gobierne, pero todo hombre debe estar sujeto a autoridad, e incluso los ministros del concilio deben de estar sujetos a otros, y nos debemos de ver el uno al otro como si el otro fuera mayor que yo. El uno es mayor que yo, pero el orgullo y el corazón altivo nunca es obediente. ¿Por qué voy a ser obediente a ese hombre que tiene errores? ¿Por qué voy a ser obediente a ese hombre que peca más que yo creo? ¿Por qué voy a ser obediente a ese hombre si es un mocoso? ¿Por qué voy a ser obediente? Toda autoridad es puesta por Dios. Entre semana me preguntaron sobre qué pensaba de la nueva presidenta que iba a entrar al cargo y la gobernadora. Son pecadoras todas. Todas son pecadoras. Mujeres que aprueban el aborto, mujeres que aprueban tomar en el trabajo, mujeres que están dispuestas a todo por tener un cargo. Y no hay temor de Dios, porque si hubiera temor de Dios no aprobarían el matrimonio igualitario. No hay temor de Dios. No es un testimonio fiel, pero esa autoridad fue permitida por Dios. Y yo tengo que respetar la autoridad. Yo tengo que ser obediente a la autoridad, incluso aunque su corazón esté lejos de Dios. La única forma que debemos de rebelarnos es cuando nos obliguen a negar el nombre de Cristo. Pero si te piden tener algo en orden, entonces tú lo vas a tener en orden. Si la autoridad te pide usar cubrebocas, vamos a usar cubrebocas. Si la autoridad nos pide respetar los semáforos, vamos a respetar los semáforos. Pero si empezamos a quitarle la autoridad al hombre, no pasa nada. Él también peca, yo también puedo hacerlo. Y empezamos a quitar jerarquía, y empezamos a quitar cargo, y empezamos a quitar autoridad. El Señor no se agrada de la desobediencia. El Señor puso a líderes que a veces nosotros no entendemos, pero esos líderes sirven para forjar nuestro carácter. Y esos líderes, cuando aprendemos a amarlos, el Señor se agrada de nuestra obediencia y empieza a trabajar en un siguiente nivel con nosotros. Superaste el amor al líder, ahora va el amor al prójimo. El camino con el Señor es algo constante, no es simplemente una carrera de velocidad. No es decir solamente sí, Señor, sino ir constantemente negándote a ti mismo, tomando la cruz y seguir a Cristo.
Pero en estos tiempos esta palabra es una locura. ¿Por qué me voy a negar a mí? Si todo a mi alrededor me dice, sé feliz, sigue tu corazón, pero no hay nada más engañoso y perverso que el corazón y las emociones. ¿Quién lo conocerá? Y esas emociones y ese autoestima lo único que te van a llevar es a las puertas del infierno. Por eso uno debe tener un corazón humilde ante Dios, un corazón de servicio. A muchos los invitamos a servir y muchos no se sienten dignos. Muchos no se sienten dignos. Y no voy a levantar la mano para decir quién es digno, quién no. Muchos no se sienten dignos y dicen, aún no es mi tiempo. Cuando me toque el Espíritu Santo, ahora sí voy a ir a trabajar. Cuando el Espíritu Santo me bautice, ahora sí voy a ir a predicar. Cuando el Espíritu Santo me sature de su poder, ahora sí voy a servir en la iglesia. Pues si no sirves en lo más mínimo, ¿cómo el Señor te va a usar? Samuel ministraba en la presencia, pero aún no conocía la voz de Dios. A mí me impacta los corazones que sirven, que aún no han sentido nada, que aún no comprenden, pero dicen, Señor, yo creo que tú eres Dios y yo sirvo. Y he conocido corazones nobles que aún sin ser ministrados por la presencia de Dios, sirven. Y cómo me atrevo a decir, cómo un hombre sin el Espíritu Santo, el bautismo, cómo va a servir. En el verso 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, y ministraba ya, limpiaba, le tocaban los ejercicios del sacerdocio, pero él ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Ahora estoy hablando de esa cuestión del liderazgo y me llama mucho la atención. ¿Quién habló a Samuel? Quiero que me respondan. ¿Quién le habló a Samuel en la noche? Jehová. Amén. ¿Quién habló a Samuel? Jehová. Estamos en claro esto, ¿verdad? ¿Y él con quién fue? Con Elí. Porque antes, para llevar el proceso a tener una íntima comunión con Dios, debes de pasar el proceso de oír la voz de Dios a través de otra persona. Como muchos llegaron a la palabra de Dios porque alguien les predicó y entendieron que era la voz de Jehová, pero primero escucharon la voz del hombre, que en realidad era la voz de Jehová. En el verso 3 era de noche, en el verso 2 lo especifica, pero en el verso 3 dice, estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios, es decir, la presencia de Dios, en el mismo edificio. Recuerden que es tabernáculo, eran telas, en el mismo lugar. Antes de que la lámpara de Dios se apagara, Jehová llamó a Samuel. Samuel, Samuel. Y él confundió la voz de Jehová con la voz de Elí. Y eso fue uno de mis errores que yo he entendido. Yo soy portavoz de la palabra de Jehová, y la voz que dé tiene que estar conforme a los lineamientos de Dios, porque es como van a recibir la palabra de Dios. Y a las personas muchas veces cuando empiezan esta comunión, empiezan a decir, es que en la predicación Dios habla, y confunden muchas veces la palabra del hombre con la palabra de Dios. Yo les digo, siempre que yo predique, analicen en la Biblia lo que yo estoy diciendo. Pero si lo que yo digo viene en la palabra de Dios, sean obedientes. Estoy consciente que puedo decir uno o dos datos mal, puedo confundir un nombre, puedo decir, pero si el principio bíblico que te estoy mostrando no lo comparas con la Biblia, entonces estoy fallando.
Lo único que puedo dar aquí son principios bíblicos. Jehová habla a través de los líderes, pero aún así muchos cierran su oído. ¿Cuál es la característica de Samuel y que más resalto en este principio? Su obediencia. Y no solamente su obediencia, sino su humildad. ¿Qué hacía cada vez que escuchaba la voz? Imagínate tú a las 12, 1 de la madrugada, estando en tu aposento, muy a gusto en tu cama, a punto de dormir, y escuchas que dice en tu voz: Roberto, Roberto. O sea, a veces cuando dice mi esposa: ¿se escuchó algo? No fue nada, sigue durmiendo. Pero Samuel no. Samuel, en cuanto escuchó su voz, se levantó. Dice el verso 3: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, dice, en el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios se apagara. Y Jehová habló a Samuel y respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. Era tan noble y tan obediente que fue corriendo a escuchar la voz del sacerdote. Corriendo. Muchas veces dicen: pide un consejo a los líderes. Nah, ¿para qué voy? Mejor luego. Si se me presenta la ocasión, le pregunto. Si no, no. No quieren escuchar la voz de los líderes. Pero eso no es otra señal más que un corazón altivo, un corazón lleno de orgullo. Y un corazón así no sirve a Dios. Samuel tenía la nobleza de ir y atender a Elí. Verso 6: y Jehová volvió a llamar otra vez y dijo: levantándose Samuel, vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Me brinco al verso 8, la tercera vez. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? 3 veces se levantó, y en esas 2 veces anteriores le dijo: acuéstate, yo no te hablé. Otro hubiera dicho: ¿a qué está jugando este señor? A lo mejor ya está mal de la cabeza, ya por más que hable ya no voy a ir. Pero Samuel no, él tenía un corazón noble, y las veces que le llamaran, las veces que él iba. Y ese es el discernimiento que nos hace falta a los líderes. Si eres líder o pretendes ser líder o quieres servir a Dios, tienes que tener el discernimiento que tuvo Elí. Y dijo Elí: ve y acuéstate. En el verso 8: entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Muchas veces el Señor habla a la voz del pueblo y vienen por un consejo, pero los líderes también tenemos que tener este discernimiento y esta comunión con Dios. Si eres líder y van contigo por un consejo, no puedes decir: pues no sé, pues vamos a ver, pues vamos a orar. El Señor me confrontó con esto. Me ha quitado ya este complejo, diciendo: Señor, soy muy joven y no me van a escuchar. Señor, tengo defectos y la gente no me quiere. Señor, no puedo dar un consejo si no me escuchan. Y poniéndole peros, pero el Señor, cuando te manda, tienes que hablar y tienes que entender y mostrarle al pueblo cuando el Señor habla. Para que el otro tenga discernimiento, el líder tiene que tenerlo para poderle abrir los ojos.
para poder abrir el entendimiento. Si tú te vas en todas las características de los liderazgos en la Biblia, siempre había una jerarquía. Eliseo seguía a Elías. Jesús tenía sus apóstoles. El liderazgo es algo tan importante, tanto para el que está fungiendo como para el que es el servidor. Porque muchas veces se da una instrucción, pero no se quiere seguir. El Señor te dice, y estoy remarcando, sé humilde de corazón. Sé obediente y sé humilde de corazón. Porque los corazones altivos Dios los mira de lejos. Y no es el primer domingo que lo digo, no es el primer mensaje que lo menciono. El Señor está hablando a nuestra vida, y si está hablando a nuestra vida es porque de seguro muchos están cerrando su corazón. Y si cierras tu corazón, no verás conmigo las cosas. Yo no te disciplinaré, o tal vez sí, si lo manda el Señor, pero el mayor juicio es de parte de Dios, porque Él rechaza un corazón altivo. Él rechaza un corazón altivo. A diferencia de Samuel cuando dijo, heme aquí, y Elí le da las instrucciones, y en la cuarta ocasión, verso 10 dice, y vino Jehová y se paró, llamando como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, que tu siervo oye. Esta es una frase muy poderosa. Y cuando digo poderosa, muchos dicen, va a venir fuego y va a caer sobre todos. Pero el Señor puede moverse de esa manera, y se mueve en la quietud y en la calma, como lo hizo con Elías. Se mueve en lo más inesperado. Tú quieres ver truenos y que el techo se caiga, pero en lo apacible el Señor trabaja también. Y cuando Él trabaja, nosotros tenemos que tener el corazón de Samuel, que dice, habla, porque tu siervo, tu empleado, tu esclavo, tu sirviente. Porque ahorita queremos puros títulos importantes: el apóstol, el profeta, el predicador, el pastor, el maestro, y peleamos los títulos. Pero realmente nosotros debemos tener un corazón como Samuel. Si vamos a ser profetas, entonces decir, tu siervo oye. ¿Y qué significa el siervo? Con esa actitud y esa característica tan mansa y humilde, que vas a hacer lo que te pidan. Estoy dispuesto a escuchar, tu siervo oye. Pero no todos convertimos nuestro corazón. Y vuelve a recalar en mi mente, y esta frase: un corazón altivo Dios lo rechaza. ¿Por qué no siento la presencia de Dios? ¿Por qué no pasa algo en mi vida? ¿Por qué no hay una transformación? Porque si hay tan solo un poco de vanidad, egoísmo, egocentrismo, un corazón altivo, el Señor no puede trabajar. Entonces es tiempo, iglesia, que nos humillemos. Es tiempo, iglesia, que reconozcamos nuestra condición. Y no reconocer nuestra condición para decirnos, somos inmundos, somos sucios, somos basura, tírenos, ya no nos usen. Sino que debemos decir, soy un pecador,
pero tú me has perdonado, y porque tú me perdonaste, yo merecía la muerte y el infierno, pero me has dado la vida eterna, y ahora tu siervo te obedece a lo que me pidas, Señor. Pídeme lo que quieras y yo lo haré, porque yo estaba destinado a lo peor. Yo iba al infierno, yo estaba destinado para ir al matadero, y Jesús tomó mi lugar. Jesús tomó mi lugar. ¿Y cuál es nuestra condición? Un corazón altivo. Dios jamás, jamás, jamás lo acepta. Y esto marca nuestro corazón. Esto marca mi corazón. Habla, Padre. Y cuando Jehová vino y dio palabra, Jehová no dejó de hablar a Samuel, pero dijo que iba a dejar de hablar al pueblo, y que iba a traer condenación al pueblo, a Elí y a sus hijos. A Elí y a sus hijos, los que eran sacerdotes, iba a traer condenación. Pero el verso 19, por favor acompáñame, verso 19. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, no habló al pueblo, pero sí hablaba con Samuel. Y todo Israel, desde Dan hasta Bersabá, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios, fiel profeta de Jehová. El pueblo reconocía que Samuel era profeta. No se puso Samuel como profeta. El pueblo reconocía que él era profeta. Ahora, para ser profeta, esto implica autoridad. Para ser profeta quiere decir que tú vas a transmitir la palabra de Dios, y tenemos que tener autoridad. Escuché una frase muy interesante que decía: no es el aceite con el cual ores, es la autoridad que Dios te ha dado. No es el cuerno que toques, es la autoridad que Dios te había dado. No es lo que grites, sino lo que Dios habla, la autoridad. Es como la fábula de aquel burrito que era recién nacido, un pollino con pocos meses de nacido, pocas fuerzas, y de repente lo amarran y lo traen y le ponen carga en sus hombros y lo empiezan a llevar a una ciudad. Y cuando empieza a caminar por la ciudad, de repente ve cómo empiezan a caer palmas a sus pies y mantos para que él pasara y no se ensuciara los pies. Y este burrito iba caminando, se iba asombrando y dice: oh, la gente me ama. Oh, la gente se está impactada por lo que estoy haciendo. Voy caminando por la ciudad santa y todos reconocen que yo soy un buen burro. Hasta que le dicen: no, burro, no, asno. No es porque tú vas pasando por la ciudad, es por el que va arriba de ti. ¿Qué estaba pasando? Jesús estaba arriba del burrito e iba pasando, y toda la gloria y la alabanza era para Jesús, no era para el burro. Entonces dime, dale un aplauso a Dios si se lo vas a dar. Y ahora, perdón, pero así dice la fábula: no seas burro. Lo importante es quien va atrás de ti, quien va arriba de ti, no lo que haces tú. Esa es la palabra. El Señor es el que te da el poder. Pero algo muy importante: Elí tenía autoridad también. Elí tenía la voz del pueblo para llevársela a Dios. Pero Elí perdió la autoridad del pueblo.
porque el testimonio de él y de sus hijos habían hecho que el pueblo de Dios se alejara de la presencia del Padre. Porque el testimonio de Elí hizo que se alejara el pueblo de la comunión con Dios. A diferencia de Samuel. Yo por eso digo, Señor, yo prefiero ser profeta. Pero escúchame bien, profeta no es aquel que grita y que hace grandes escándalos. Profeta es el que queda en segundo término. El profeta solamente es el mensajero. El profeta solamente es el que va a ungir a los otros. Pero el profeta no es el que va a tener la batuta. ¿Qué hizo Samuel? Él ungió a Saúl, él ungió a David, pero él no gobernó a nadie. Él simplemente llevaba la voz de Jehová. Que hablamos con el último profeta, Juan el Bautista, que de los que habían nacido no había un hombre mayor que él, pero en el reino de los cielos todos eran mayor que él. ¿Y qué nos habla esto? Que un profeta solamente empieza a predicar para preparar el camino del Señor. El que es glorificado es el Señor. Y para poder predicar, para poder hablar, para poder enseñar, se necesita autoridad. Y la autoridad es el testimonio que uno da al pueblo, a la gente y a Dios. Delante de Dios no somos nadie. Delante de Dios somos pecadores. Yo siempre he dicho, te puedes comparar con el de al lado y el de al lado tiene más errores que tú, pero compárate con Dios y vas a ver cuántos errores tienes tú. En esta semana el Señor trabajó en mi corazón. Una semana de cansancio emocional, de agotamiento. Y justamente en esta semana Dios me permitió estar oyendo a la mesa de unos ancianos, unos pastores, personas de años en el ministerio, y un corazón tan noble que me impactó. Y decían, ¿por qué para tener un cargo importante tienen que tener tantos requisitos? ¿Por qué para ser presidente tiene que cumplir con tantas normas? Vete a Timoteo. Y aquel que anhela obispado, buena cosa desea, pero tiene sus características. ¿Por qué? Y la sabiduría que se desplegaba en la mesa se expresa. Si un hombre, siendo bueno, le es difícil guiar una congregación, un hombre con fallas le es difícil corregir. Porque la autoridad viene desde tus acciones. El Espíritu Santo está contigo. El Señor habla a tu vida, y cuando habla a tu vida tienes que corregir tus errores por amor a Él, no porque la gente mira. Uno corrige sus acciones por amor a Él, no porque la gente mira. Pero la gente mira como un corazón se humilla delante de Dios, y eso da autoridad. ¿Quieres tener autoridad? Humíllate delante de Dios. ¿Quieres tener autoridad? Humíllate delante de los hombres. ¿Quieres tener autoridad en tu casa? Humíllate ante tu esposa, humíllate ante tus hijos, humíllate dándole la gloria a Dios.
Porque solamente así vamos a entender que si estamos aquí es por su gracia, si estamos aquí es por su gloria, si estamos aquí es porque Él lo permitió. Yo estoy seguro que de aquí van a salir profetas, van a salir predicadores. Y cuando digo profetas no estoy diciendo los que están en los carteles, sino personas que van a ir a hablar la palabra de Dios y van a confrontar el pecado. De esos profetas necesita Dios, no de los que dice que va a caer oro. Él es el dueño del oro y la plata, y claro que puede hacerlo caer, pero Él prefiere un corazón constricto y humillado, reconociendo que Él es dueño de todo. La gente en los tiempos de Jesús demandaba señal, y era una generación perversa. Queremos señales, queremos que pasen cosas, pero lo primero que tenemos que modificar es nuestro corazón ante Dios. Yo soy un hombre que cree fervientemente en los milagros. Yo sé que Él es Dios de lo imposible. Él me sacó de lo más ruin. Y dice: tú siempre has estado en la iglesia. Sí, pero no estar dentro de un edificio te lleva automáticamente a la santidad. Y justamente cuando estaba tocando fondo, el Señor tuvo misericordia de mí. Cuando fuimos al viaje misionero, unos ya saben mi testimonio. Yo estaba en lo peor y el Señor me trajo aquí. Y yo decía: solamente voy a estar aquí por un tiempo, en lo que termino mis planes y me alejo, me aparto de la presencia de Dios. Pero el Señor me atrajo, el Señor me enamoró, el Señor llamó a mi corazón. Y justo en el desierto me dijo que me amaba. ¿Y cómo pude escuchar su voz? Con un corazón humilde, obediente y dispuesto a humillarse frente a quien sea. Por eso te digo, hermano, si alguien te dice: haz un mandado, tú no le digas: no voy a hacer uno, voy a hacer dos. Si uno te pide la chamarra, dale los zapatos también, porque es lo que nos enseñó Jesús. Pero últimamente nos hemos enfrascado tanto en nosotros que olvidamos que estamos aquí por Él. Es tiempo que nos humillemos, iglesia. Es tiempo que busquemos su rostro, y no de labios como lo hacía el pueblo de Israel, sino de todo su corazón. El Señor pesa los corazones. ¿Quieres ser un profeta? Ponle tu corazón a Dios. Y cuando tú le pones tu corazón a Dios, debes de estar dispuesto que Él quite lo que tú no quieres. Pero cuando digo lo que tú no quieres, me refiero a lo que no quieres soltar. Abraham le dijo: dame a tu hijo, y lo quiso soltar. Jesús dijo: yo me despojo de todo y voy al mundo por amor a ellos. ¿Estás dispuesto a quitarte tu ego y quitarte todo por servir a Dios? Entonces ponte de pie, iglesia. Grupo de alabanza, por favor, acompáñenme lo más pronto posible. Samuel creció. De escuchar una sola vez la palabra de Dios, de repente se hizo algo constante, no para el pueblo, en lo personal. Esto quiere decir que el Señor trabaja en lo personal. Y si quieres trabajar en lo personal, busca tu intimidad con Dios. Hace tiempo proclamé que era tiempo de levantar altar de oración. ¿Y quién continúa con su altar de oración en su casa? ¿Quién sigue con su altar y devocional constante a Dios? Eso no fue de hace un mes o tarea de hace 2 semanas.
Eso es un diario vivir. Porque cuando tú te sometes constantemente a Dios, la gente ve el cambio en ti. Y cuando ve que eres un corazón manso y humilde para todos los pleitos, y eres un corazón quebrantado, de repente ellos te dan la autoridad. Más bien, ellos